Bueno, como ustedes ya vieron en la teoría, esto es un poquito para ver por dónde empezamos y en qué nos vamos a centrar. Eh, en una reacción redox tenemos intercambio de electrones, ¿no? Electrones que pasan de una especie química a otra especie química. A partir de eso, alguien se va a oxidar, que va a ser el elemento que gane, o el que se oxida, perdón, el que pierde electrones, y alguien se va a reducir y va a ser el elemento que gane electrones, o sea que aumente su... Bueno, estoy trabada. Al que se oxide le vamos a llamar el agente reductor, porque el oxidante va a ser el otro, digamos. El agente oxidante va a ser quien se reduzca y el agente reductor va a ser quien se oxide. ¿Valga la redundancia? Bueno, y ahí tenemos forma oxidada, forma reducida. Después, ay, está tapando acá, ¿no? Voy a checar. Los pasos para resolver o para equilibrar una reacción redox tenemos. En el paso 1, bueno, tenemos la ecuación desequilibrada, que es la que probablemente nos den como ejercicio. Después, en el segundo paso, lo que tenemos que hacer es reconocer quién va a ser la especie que se oxida y quién va a ser la especie que se reduce, ¿sí? Y cuando tenemos esas dos formas, esas dos hemireacciones, vamos a ver eh, qué número de oxidación tiene cada especie en los reactivos y en los productos de los pares redox, bueno, la hemireacción, ¿no? Después, paso 3, debemos equilibrar los átomos en las semireacciones, pero cuando hablamos de los átomos, hablamos de las especies que se reducen o que se oxidan, ¿no? No hablamos ni balancear con protones, ni balancear con oxidrilos, ni con agua, sino solamente las especies que se reducen y se oxidan. La especie que se va a reducir y la especie que se va a oxidar en ambos lados de la hemireacción, ¿sí? Entonces, después lo que tenemos que ver es cuántos electrones va a perder esa especie o va a ganar. Y a partir de eso, lo que vamos a hacer es, bueno, sabemos cuál es el estado de oxidación o el número de oxidación de cada lado de los reactivos y de los productos, y entonces el que se oxida, bueno, del lado de los productos va a tener electrones, dependiendo de del estado de oxidación al cual vaya, y el que se reduzca va a tener electrones del lado de los reactivos, dependiendo también del estado de oxidación al cual vaya. ¿Sí? Es como una diferencia entre el estado de oxidación de los productos menos el estado de oxidación de los reactivos. ¿Cómo determinamos el estado de oxidación? Bueno, tabla periódica y las reglitas que saben de cuando empezaron la materia y en el curso de ingreso también, que el oxígeno actúa con -2, bueno, no se las voy a decir porque ya las deben tener re claras. Bueno, paso 5. Necesitamos igualar el número de los electrones perdidos y recibidos en las semireacciones, ¿no? Ah, bueno, yo por ahí les estaba contando más o menos cómo hago yo para balancear. Acá pusimos unos pasos al revés. Yo primero balanceo las cargas, digamos los electrones, y luego balanceo las masas, que ahí van los protones, oxidrilos, agua, qué sé yo, dependiendo en el medio que les digan que tienen que equilibrar. Por ahí es medio acuoso y no interviene ni los oxidrilos ni los protones, o les va a decir si se balancea en medio ácido o en medio básico. Va a decir el problema en medio alcalino o en medio ácido. O, no sé, te dicen, bueno, se balancea, se da esta reacción y se pone ácido nítrico para dar el medio. Bueno, si ponen ácido nítrico, ya sé que tengo que balancear la reacción en medio básico. Ácido. Ácido, ay sí, perdón, estoy retrabada. Eh, gracias. Y igual, bueno, depende cómo lo hagan ustedes, la cosa es que lleguen a un buen resultado. El buen resultado vendría a ser tener una ecuación que tiene cargas balanceadas y
los átomos de ambos lados son los mismos, ¿sí? Si yo tengo, no sé, 3 hidrógenos de un lado, bueno, del lado de los reactivos tengo que tener también 3 hidrógenos del lado de los productos. Bueno, una vez que consigo esas 2 semireacciones que estén así, lindas, todo, lo que tienen que hacer es, bueno, ahora sí, paso 5, igualar el número de electrones perdidos y recibidos en las semireacciones, ¿sí? Eh, tenemos que ver que las 2 semireacciones tengan la misma cantidad de electrones, y ese va a ser nuestro parámetro para después sumar la reacción y tener la reacción global. Si en una reacción, en una de mis reacciones se me intercambian 3 electrones y en otra se me intercambian 6, entonces lo que voy a tener que hacer es multiplicarla de 3 por 2 para que también se intercambien 6 electrones, ¿sí? La cantidad de electrones que se intercambia va a tener que ser la misma en las 2 reacciones. Si no es la misma porque la naturaleza de mi reacción no lo permite, lo que voy a tener que hacer es multiplicar esa reacción por lo que yo necesite para que me dé la cantidad de electrones que quiero. Cuando multiplico una reacción, acuérdense que no solo se multiplican los electrones, sino se multiplican todos los compuestos, todo lo que está formando parte de esa reacción. ¿Sí? Luego, una vez que tengo la cantidad de electrones acorde como los necesito, sumo las 2 semireacciones. ¿Sí? Luego, por último, simplifico la ecuación. eh, digamos, si del lado de los reactivos tengo 2 aguas y del lado de los productos tengo 4 aguas, bueno, eso es equivalente a tener solamente 2 aguas del lado de los productos, ¿sí? Eh, igual con los protones, con los oxidrilos, ustedes se van a dar cuenta cuando lo tengan que simplificar. Para que la idea es que quede solamente, que las especies queden solamente de un lado, ¿sí? No puedo tener agua en reactivos y en productos, no puedo tener oxidrilos en reactivos y en productos, solamente tiene que estar o en reactivos o en productos. Bueno, y por último acá dice verificar el equilibrio de las cargas y los elementos. Obviamente cuando terminamos la reacción lo tenemos que verificar, muy importante. Igualmente si lo verificamos en las semireacciones no debería haber algún problema, pero bueno, no está de más nunca verificar. Si partimos de una ecuación general que está mal, vamos a tener el resto mal, y garrón. Pero bueno, también al final lo que pueden hacer es unir con los iones espectadores los respectivos iones. Va a haber especies que se pueden separar y especies que no. Por ejemplo, algunos ácidos, la mayoría de los ácidos que ustedes van a ver se pueden separar. Lo mismo con los hidróxidos, las sales. Pueden ir preguntando. ¿Sí? Bueno, ¿vas a Filmina algo más? ¿Fausto? Sí, sí, obvio. No sé, ¿hay alguna, con esto de qué se puede separar y qué no, hay como algunas reglitas de tanto hacer reacciones que ustedes van a ir adquiriendo? Esto de los ácidos se separan, las sales se separan, salvo excepciones, los hidróxidos se separan también, salvo excepciones, eh, no sé, cualquier cosa nos Sí, pueden comentar. como que se va viendo con la práctica, eh, digamos, de hacer varios ejercicios, hay cosas que ya te quedan incorporadas. eh, y si hay dudas, bueno, siempre se puede preguntar, que tal vez se pueda contestar, y si es algo que ya se debe saber, bueno, no, pero nunca se queden con la duda, siempre fíjense, pregunten, revisen algún ejercicio que hayan hecho antes si tienen una duda, y así. Como le dice Meli, la mayoría se separa, salvo algunas excepciones, así que hay que saber esas Y después, excepciones. por ejemplo, si tienen un oxoácido, ahí lo único que se puede separar es el protón. El resto no, porque acuérdense que tienen una parte con oxígeno y un no metal que está unido a protones, y esa unión entre protones y el compuesto que tenemos con oxígeno y no metal es una unión iónica, pero dentro de eh, este oxígeno y no metal, las uniones son covalentes. Las uniones covalentes no se pueden separar en agua. Entonces, esas cosas sabemos que no se separan. Digamos, después va a ser más fácil aprender qué es lo que no se separa que al revés, digamos. Lo que no, o si me dice que hay un precipitado o algo así, también, eso sé que no lo puedo separar. Los precipitados no los disuelve el agua, entonces van a estar en esa forma en solución acuosa. Bueno, pasamos. Dale. Bueno, eh, ¿vas vos, Este es Fausto? un resumen del parcial. ¿Cómo? ¿Vas vos?
Bueno, dale. Checarte, porque no sé. Ahí está. Este es un ejercicio de un parcial de 2019 y nos dice, el cobalto reacciona con soluciones de ácido nítrico dando monóxido de nitrógeno, nitrato de cobalto y agua. Equilibre la ecuación molecular utilizando el método ion-electrón, calcule la masa de monóxido de nitrógeno que se producirá al mezclar 10 gramos de muestra de cobalto con 82% de pureza con 120 mililitros de solución de ácido nítrico 0,880 molar, teniendo en cuenta que el rendimiento del proceso es del 90%. Bueno, es como que tiene un montón de condiciones el ejercicio, pero hay que ir por partes. Primero tenemos que conocer la ecuación, sí o sí, y como vemos que es una redox, porque de un lado tengo cobalto, 0, que forma una sal de cobalto, de nitrato de cobalto, ya sé que hay algo que se está oxidando, algo se va a tener que reducir, y si miro bien, es el nitrógeno. Entonces tengo que, con esto, encontrar la ecuación. Como es una redox, voy a tener que buscar las semireacciones y equilibrarla para después empezar a hacer los cálculos. Así que primero vemos los balances. Pasa si querés. Ahí está. La oxidación es del cobalto, que pasa de cobalto a cobalto más 2. En este caso va a formar una sal que no me dice que es insoluble, entonces la separo. Y bueno, pasa de cobalto a cobalto más 2, perdiendo 2 electrones. Y en mi reacción de reducción, lo que veo es que el nitrógeno pasa del estado de oxidación 5 a estado de oxidación 2. Entonces está ganando 3 electrones, que es lo que pongo ahí. Y para terminar de balancear, ponemos las aguas, digamos, del lado de los productos para balancear los oxígenos del nitrato. Y como me aparece un desbalance ahora con hidrógenos, bueno, pongo protones del otro lado de la reacción, del lado de los reactivos. Y ahí me quedan las dos de mis reacciones balanceadas. Después, en la otra filmina, vemos que hay que multiplicarlas en mis reacciones porque, si se fijan, en la oxidación tengo 2 electrones, pero en la reducción tengo 3. Y como dijimos que tengo que tener la misma cantidad de electrones de un lado que del otro, porque es un intercambio, voy a multiplicar la que tiene un 2 por 3 y la que tiene un 3 por 2. Al multiplicar todo eso, Ay, perdón. sí, al multiplicar las dos semireacciones, ya las tengo equilibradas en electrones y las puedo sumar. Una vez que las sumo, bueno, queda todo eso que está abajo, ¿no? 8 protones más 3 cobaltos más 2 nitratos. Reaccionan para 3 cobaltos más 2 monóxido de nitrógeno más 4 aguas. En este caso ya no aparecen los electrones porque los simplificamos una vez que escribimos la ecuación y me queda la ecuación iónica equilibrada. Voy a... aguárdame. Ay, no se me agranda. Bueno. No, pero se ve bien igual. Recién pidieron si lo podíamos agrandar. No sé, pruebo de vuelta a modo presentación, pero no se puede. Sí. Pero para mí sí, se ve bien ahí. Bien. Ahora que ya tenemos la ecuación balanceada, podemos como empezar a hacer los cálculos. Ahí falta la molecular, creo, pero bueno, no importa. ¿Dónde está? Falta la molecular. Bueno. Primero me voy a fijar cuánto mezclé. Bueno, me dice que puse 10 gramos de una muestra impura de cobalto de 82% de pureza. Entonces, eso lo que significa es que por cada 100 gramos de muestra impura, yo tengo 82 gramos de cobalto puro. Entonces, si puse 10 gramos de muestra, ¿cuánto cobalto tengo? Hacemos la cuenta y nos da 8,2 gramos de cobalto puro. En el siguiente paso me voy a fijar cuánto de ácido nítrico puse. Puse 120 mililitros de una solución, 0,880 molar. Eso significa que cada 1000 mililitros de ácido nítrico tengo 0,880 moles de ácido nítrico. Si yo puse 120 mililitros, hago la cuenta y me da 0,880
1056 moles de ácido nítrico. Eso elegimos pasarlo a gramos para comparar masa y masa, y vemos que un mol de ácido nítrico equivale a una masa de 63 gramos de ácido nítrico, entonces 0,1056 moles X, y ese X me da 6,65 gramos de ácido nítrico. Una vez que ya sé lo que mezclo, como ya vieron, reactivo limitante y reactivo en exceso, tenemos que buscar si es que hay realmente algo en exceso o algo en defecto para saber con cuál tenemos que trabajar para hacer los cálculos. En este caso, vemos que 3 moles de cobalto reaccionan con 8 moles de ácido nítrico. Si hacen la ecuación molecular, ven que en la iónica equilibrada hay 8 protones. Esos 8 protones tienen que venir de un ácido sí o sí, entonces son 8 moles de ácido nítrico los que intervienen en la reacción. Por más de que sean solamente 2 nitratos los que se reducen, los otros 6 pasan a formar la sal, pero en un principio intervinieron 8 moles de ácido nítrico por cada 3 moles de cobalto. Entonces vemos que 3 moles de cobalto serían 3 por 58 gramos por mol, que es lo que pesa el mol de cobalto, y 8 moles de ácido nítrico sería 8 por 63 gramos por mol, que pesa el ácido nítrico. Como vemos, yo acá elegí usar el cobalto para chequear, y dije que si puse 8,2 gramos de cobalto, ¿cuántos gramos de ácido nítrico necesito entonces para que reaccionen completamente? Cuando hacemos la cuenta vemos que necesitamos 23,75 gramos de ácido nítrico, pero yo en un principio puse 6,65. Entonces mi ácido nítrico me está faltando, es lo que me limita la reacción, y lo considero entonces el reactivo limitante. Una vez que ya sé que los cálculos los tengo que hacer con el ácido nítrico, paso a ver otra vez la reacción, y vemos que los 8 moles de ácido nítrico que intervienen en la reacción como reactivos forman 2 moles de monóxido de nitrógeno. Si eso lo vemos en masa, es 8 por 63 gramos por mol de ácido nítrico y 2 por 30 gramos por mol de monóxido de nitrógeno. Si yo pongo entonces, si yo puse en un principio 6,65 gramos del ácido nítrico, hago la cuenta, ¿no? La regla de 3, me da que se van a formar 0,79 gramos de monóxido de nitrógeno. Pero ¿qué pasa? Mi reacción tenía un rendimiento del 90%, entonces realmente no se va a formar todo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, que sea 90% de rendimiento significa que por cada 100 gramos que espero, se me forman 90 gramos. Por cada 100 moles que espero, se me forman 90 moles realmente. Entonces, si yo, por cada 100 gramos que espero, obtengo 90, si estoy esperando 0,79, bueno, ¿cuánto voy a obtener realmente? Si hacemos la regla de 3, vemos que eso nos da 0,711 gramos de monóxido de nitrógeno. Y ahí, usando todo lo que me dio el ejercicio, ya encuentro cuál es la masa de monóxido de nitrógeno que se va a formar en la reacción. Bien. Este es un ejercicio de... Ay, Espera, volvé un cachito atrás, a ver. perdón, sí. ¿Se entendió entonces más o menos cuáles son cómo se aplican, digamos, los pasos a seguir en este caso? ¿Pueden Sí, usar sí. el chat? Sí, se entendió. Bueno, cualquier cosa nos preguntan por el chat o no hay problema. Este es un ejercicio que está en alguna guía, no me acuerdo en cuál. Bueno, nos habla de una muestra de 10 gramos que contiene un sulfato de hierro 3 y sulfato de hierro 2, ¿sí? Esta muestra se disuelve en agua suficiente para preparar 500 mililitros de solución. Bien. Y después se toman 10 mililitros y se titulan con 9,45 mililitros de solución de dicromato de potasio, 0,084 molar en medio ácido. Calcula el porcentaje de sal ferrosa en la muestra original. Recuerde que el dicromato se reduce a cromo más 3 en medio ácido. Bien.
nos pregunta qué porcentaje de sal ferrosa había en los 10 gramos que nosotros habíamos disuelto en agua, bla, bla. Bueno, entonces nos está preguntando por el sulfato de hierro 2, ¿sí? ¿Qué porcentaje había en mi muestra inicial? Una cosa más. Habla que por titulación obtiene, gasta 9,45 mililitros de lo que nosotros llamamos titulante para titular 10 mililitros de mi sal, de mi mezcla de sales ferrosa y férrica, ¿sí? Es un método volumétrico que ya lo van a aprender más adelante, pero bueno, nada, lo que me quiere decir es que hay parte de esa sal que va a reaccionar y justo va a reaccionar con el titulante, justo no, o sea, es lo que se busca en estos métodos volumétricos, que es el dicromato de potasio. Bueno, eh, primero que nada voy a plantear la ecuación y la voy a balancear. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, lo que nos dice el ejercicio es que yo tengo el dicromato que va a reaccionar y va a formar cromo más 3. Bueno, entonces planteo la de mi reacción de reducción, que es la segunda, esta que está acá. Se ve que yo estoy marcando, no sé si se comparte eso también. Se Bueno, ve el... No, no se ve que marcas, pero se ve el cursor. pero ¿se ve el cursor o no? Sí, sí. Ah, listo. Bueno, es la segunda esta, y me dice que el ejercicio dice, recuerde que en medio ácido se forma cromo más 3, entonces yo voy a balancear mi reacción, o las dos, en medio ácido. No sé qué ácido es el que está dando el medio, no nos interesa en este caso porque no interviene más que para darnos los protones. Entonces, yo tengo acá de este lado 2 cromos más 6 que pasan a 2 cromos, acá falta un 2 más 3, ¿sí? Y por eso ponemos 6 electrones, porque cada uno intercambia 3. Bien. Después, ¿qué está pasando? Acá estamos teniendo una reducción, entonces sí o sí tenemos que tener una oxidación en otro lado, eh, que en este caso va a ser la del hierro. ¿Por qué yo voy a hacer esta reacción de hierro más 2 a hierro más 3? Y bueno, porque algo se tiene que oxidar y lo único que tengo ahí para oxidarse es el hierro más 2 de mi sal ferrosa, que puede pasar a hierro más 3, ¿sí? Bueno, una vez que tengo esto, de hierro más 2 a hierro más 3 más el electrón, voy a balancear ahora los electrones. En una reacción tengo 6 electrones y en otra reacción tengo 1. Entonces multiplico la que tiene un solo electrón por 6. ¿Sí? Ahora sumo, bien, sumo las ecuaciones y la tengo acá abajo. Por suerte, como me parecía solamente agua de un lado y protones del otro, no tuve que restar agua para equilibrar nada. Pero bueno, acuérdense que acá es 2 cromos más 3 y acá también es 2 cromos más 3, ¿sí? Bueno, ahora bien, acá dice, de ser posible simplificar los términos, nosotros no tuvimos que simplificar nada, así que seguimos para adelante. Bien, ahora, ¿qué es lo que me va a dar el parámetro de cuánta sal ferrosa yo tengo? Bueno, el titulante que gasté. Tengo que ver cuántos moles de titulante, o sea, de dicromato de potasio, gasté. Me daba la concentración que estaba acá, que está mal copiada, que es 0,0084, ¿sí? Entonces, en 100 mililitros de solución, yo tendría 0,0084 moles de dicromato de potasio. Entonces, en 7,94 por 10, en 9,45 mililitros de solución, tengo X, que es 7,94 por 10 a la menos 3, a la menos 5. Fíjense esto porque chequen si ustedes este ejercicio no lo hicieron, o si lo hicieron, comparen los resultados, porque bueno, podemos haber tenido confusiones más allá de transcribir lo que nosotros hicimos en el papel, que fue este ejercicio, podemos tener un error de cálculo tranquilamente, ¿sí? Bien, ahora que sé cuántos moles de titulante gasté, pienso
cuántos moles de hierro más 2 reaccionaron con esa cantidad de titulante que gasté, ¿sí? Porque la relación no es 1 a 1, la relación es la que nos daba la ecuación química, que se gastan 6 hierro más 2 cada 1 mol de dicromato. Entonces acá lo tengo, 1 mol de dicromato reacciona con 6 moles de hierro más 2. Bueno, si yo tengo esta cantidad de moles, que fue lo que gasté por titulación, entonces voy a tener X moles de hierro más 2, que fueron los que reaccionaron, que es 4,76 por 10 a la menos 4. Bien, ahora siguiente paso. Vamos a calcular cuál es el porcentaje de la sal ferrosa que está en la muestra, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que venía de otro? O sea, nos decía que nosotros teníamos 10 gramos de la muestra, lo disolvíamos en 500 y de esos tomábamos 10 y lo titulábamos. Entonces, yo estoy acá, los 10,00 mililitros de solución, yo sé que tenía 4,76 por 10 a la menos 4 moles de hierro, que es lo que calculé antes. Bueno, en 500 mililitros de la solución, ¿cuánto? X, o sea, 0,0238 moles de hierro más 2. Bien, estos moles de hierro más 2 eran los que estaban en 10 gramos, que era lo que me decía el ejercicio que habían disuelto, ¿sí? O sea, que en los 10 gramos iniciales yo tengo 0,0238 moles de sulfato de hierro más 2. A ver, ahora lo que me pedía el ejercicio era el porcentaje de la sal férrica. Entonces lo que hice fue pasar esto a gramos, porque yo sé que o sea, el peso de la muestra me da el peso de la muestra, que son 10 gramos, entonces voy a sacar el porcentaje en peso, porque no tengo otro dato, ¿sí? Sé que 1 mol de sulfato de hierro pesa 152 gramos, entonces 0,0238 moles pesa X, que me da 3,61, ¿sí? Y me decía que o sea, estos 3,61 están en los 10 gramos iniciales que yo tenía, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el porcentaje de la sal ferrosa. En 10 gramos de muestra tengo 3,61, todos los porcentajes son en 100, o sea, en 100 gramos de muestra voy a tener 36,1 gramos de hierro, de sulfato de hierro, eh, más 2. Díganos si les dio eso, más allá de los errores que tuvimos al copiarlo en el Power, el resultado da coherente, o sea, no nos da que tenemos 36 gramos de sulfato de hierro en 10 gramos de muestra, o sea, eso sí sería incoherente, pero este resultado que nos da es coherente. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, cualquier cosa escriban en el chat. Después, otra cosa para recordar, que hay varias cosas en Redox que hay que medio saberlas, no voy a decir por qué sí, pero bueno, hay que saberlas. Una, por ejemplo, es las reacciones del permanganato, ¿sí? Muchas veces tienen reacciones con permanganato de potasio, etc. Y bueno, el permanganato de potasio se balancea y su reacción va a depender del medio, ¿sí? Si yo tengo permanganato de potasio y lo voy a tener interviniendo en una reacción que, por ejemplo, es en medio ácido, bueno, el permanganato de potasio va a pasar, acá sabemos que tiene el permanganato, y acá tiene el manganeso estado de oxidación más 7, va a pasar en medio ácido a un estado de oxidación más 2. Y en medio alcalino va a pasar a óxido de manganeso. Este óxido de manganeso lo escribimos así y no escribimos manganeso más 4, porque esto es un precipitado, ¿sí? Entonces es otro de los compuestos que no podemos disociar, ¿sí? Entonces nos aparece como óxido de manganeso. O sea, en alcalino pasa de más 7 a más 2, en ácido pasa de más 7 a más 2, en alcalino pasa de más 7 a más 4, pero con la particularidad de que está formando un óxido. ¿Sí? Después, bueno, Fausto, no sé, ¿vos querés contar alguna particularidad más? Por ahí para agregar, por lo general, digamos, siempre que tengan cargas grandes, tipo más 6 y esas cosas, no existen libres en solución, sino que están con algo más. Más 4 ya es como bastante grande y tenerla libre en solución sería raro. También hay otras cosas que capaz tienen carga
+1 o +2, y aún así no se disocian, o sea, vienen precipitadas o en sólido, digamos, en forma de sólido, y no se pueden separar. Y eso, hay algunos casos que tienen que saber, como este, el de manganeso es muy importante, y otros que van a ir viendo después. Sí. Bueno, después, esta es la última. Hay algunas particularidades más que ustedes van a ver en los ejercicios y probablemente ya vieron algunas, como por ejemplo la reacción del tiosulfato, ¿no? El tiosulfato vieron que es como un sulfato, pero está reemplazado uno de los 4 oxígenos del sulfato por un azufre. O sea, en vez de tener 4 oxígenos, tiene 3 oxígenos y 2 azufres. El tiosulfato tiene una reacción muy particular, que es que 2 tiosulfatos se oxidan a un compuesto que se llama tetrationato, que es como 2 tiosulfatos juntos, eh, con 2 cargas negativas. Todo el tetrationato tiene 2 cargas negativas, y además eso nos da 2 electrones. O sea, 2 tiosulfatos con 2 cargas negativas cada uno nos da un tetrationato más, con 2 cargas negativas, más 2 electrones. Eh, ¿Alguna otra particularidad más para contarles o alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Además de ese compuesto, ¿cuáles son los más comunes que usan, que deberíamos saber cómo pasan en medio ácido y en medio básico, o en medio alcalino? Un compuesto más así, que más o menos reacciona como el manganeso, pero no es tan, el permanganato, perdón, pero no es tan drástica por ahí la diferencia, es el cromo. Ustedes vieron que el dicromato en medio ácido pasa a cromo +3. Bueno, en medio alcalino también pasa a cromo +3, pero no se encuentra libre como cromo +3, se encuentra como hidróxido de cromo +3, ¿no? O sea, un cromo +3 unido con 3 oxidrilos. Esa es otra reacción característica. Y después, que yo recuerdo, me parece que otra así no tiene por ahora. No, que yo recuerde por ahora no. Ay, bueno, dejó de compartir pantalla, ¿no? El manganeso y cromo son bastante particulares. Bueno, el tetrationato y el tiosulfato también. Y no sé cuál más. Otra cosa que hay que tener cuidado es que a veces tienen redox con dicromato y a veces tienen redox con cromato. El cromato y dicromato, según el pH, digamos, según el medio, va a estar de un lado o del otro, asociado como dicromato o simplemente como cromato. Tengan cuidado cuando leen esos ejercicios, que si les dice cromato es cromato, no dicromato, y que hubo un error en el enunciado o lo que sea, sino que puede estar de las dos maneras. Claro, claro. Bueno, y después, con esto del tiosulfato, el tetrationato, bueno, calcular los estados de oxidación es por ahí un poco complicado. No sé, no hice la fórmula, pero supongo que no se le puede otorgar un único estado de oxidación al azufre, dependiendo qué azufre es, tiene un estado de oxidación distinto. Así que, nada. Para mí lo mejor, y cuando la cursé me manejé así, la materia me aprendí la fórmula esa, que no es nada complicada ni nada. Y nada, eso. En general hay un práctico que se hace esta reacción con eh, yodo, entonces por eso aparece un montón en las guías, porque es muy común. Sí, lo que tiene de particular esto es que cuando vayan si ustedes se fijan en el estado de oxidación del azufre en el lado de los reactivos, ¿cuánto les da? Uy, ¿qué hice? Acá están preguntando otra cosa. Sí, el carbono
o sea, en la tabla tiene +2 y +4, pero cuando forma compuestos orgánicos, es como que rompe todas las reglas, puede tener distintos estados de oxidación. Eh, Así que cuando es carbono, miren bien la fórmula química del compuesto que esté formando y reaccionando, y olvídense un poco de la tabla. Solo con el carbono, es como bastante particular. Bien. Sí, volviendo a esto al tema de la tabla periódica, no confíen 100% en lo que dice la tabla, porque dependiendo de la tabla aparece en estado de oxidación o no aparecen, no sé. Yo me llevé un montón de sorpresas con tablas que decían tal estado de oxidación y le faltaban un montón. Entonces, siempre chequenlo y no confíen en todo lo que aparece ahí. Entonces, en este caso, ¿qué estado de oxidación tiene el azufre? Si lo llegan a ver. 6. ¿Segura? En este 4. caso, ¿cómo? 4. Tampoco. Pero Fíjense que... Ay, en perdón. el S2 o 3 tiene, el oxígeno actúa con -2. Bien. Y ahí el azufre actúa con 6. Fíjate que si el oxígeno actúa con -3, -2, y tengo 3, tengo 6 cargas negativas. Y la molécula, el ion, tiene 2 cargas Ah, digo negativas. 3, perdón. No, tampoco, casi. Ah, La molécula no es neutra. Fíjate que la Acá carga total alguien es contestó -2. ¿Cómo? que era ¿Alguien lo -2. puso en el chat? Que era -2. Claro, ok. lo que hay que hacer es, o sea, la estrategia es la siguiente. Tenemos 3 oxígenos. Cada oxígeno sabemos que tiene esta oxidación -2. Era lo que estabas diciendo vos, Fausto. ¿Querés seguirlo o lo sigo yo? No, sí. Cada oxígeno tiene esta oxidación -2. Pero ¿qué pasa? Todo el compuesto entero tiene carga -2. Entonces, ¿esa carga dónde va a salir? Y únicamente va a salir de los oxígenos que están ahí, que tienen esta oxidación negativa. Entonces, yo, está bien, debería distribuir 6 cargas negativas sobre esta oxidación que del oxígeno, que en total es 6, si yo sumo los 3 que tengo, entre los 2 azufres, pero no tengo en realidad los 6 para distribuir porque todo el compuesto tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Entonces, para que me queden 2 cargas negativas, tengo que compensar 4 cargas positivas, ¿sí? De las 6. Yo quiero que 6 de las 6 negativas me queden 2 negativas que le va a estar dando la carga al compuesto total, y entonces lo que tengo que hacer es equilibrar con 4 cargas positivas, que va a ser la del azufre. Si tenemos 4 cargas positivas y le saco, y bueno, y con 6 cargas negativas, me va a quedar en total -2, que es el estado de oxidación, la carga de el compuesto de este tiosulfato, ¿sí? Yo hago hincapié en esto de el tiosulfato porque tiene una lógica más allá de todo el quilombo que es nombrar compuestos. Tío viene de azufre y sulfato, por eso les digo que el tiosulfato es como un sulfato al cual se le reemplazó un oxígeno por un azufre. Y después, bueno, así sabemos que tenemos 4 cargas, me fui. Tenemos 4 cargas positivas para repartir entre los 2 azufres, entonces me va a quedar 4 dividido 2, o sea, cada azufre va a tener 2 cargas positivas. Si lo hacemos así cualitativamente, qué sé yo. Bueno, y lo mismo podrían llegar a ser para el tetrationato, si ustedes quieren. Sabemos que tenemos 6 cargas negativas, 6 oxígenos con 2 cargas negativas cada uno, entonces en total voy a tener 12 cargas
negativas, está mal decirle cargas, pero bueno, 12 cargas negativas por parte del oxígeno, pero además el compuesto tiene una carga neta que es -2. Entonces no puedo repartir esas 12 cargas directamente entre los 4 oxígenos. Lo que tengo que hacer es repartir 10 cargas entre los 4 azufres, perdón, tengo que repartir las 10 cargas entre los 4 azufres. No puedo repartir las 12. Entonces me va a quedar que cada azufre tiene 10 cuartos de carga. ¿Se entiende por qué? Entonces el estado de oxidación del azufre vendría a ser como un 10 cuartos positivo. Que sería como un 2,5 y ahí ustedes podrían decir, che, pero ¿cómo? O sea, nos dijeron que no se puede esto, no se puede tener cargas fraccionarias y eso. Bueno, en realidad lo que pasa acá es que todos los azufres no tienen la misma carga, no es que todos los azufres, los 4 azufres en este compuesto tienen carga 2,5. Claro, Si el mismo estado de dibujan- oxidación, digamos, eso. Claro, el mismo estado de oxidación. Si dibujan la molécula haciendo la estructura de Lewis, que es por ahí algo difícil hacerlo la primera vez, lo que en realidad se ve es que hay 2 azufres que tienen carga 0 y los otros 2 azufres tienen carga +5. Esta oxidación +5, perdón, no carga. Entonces, es una reacción como muy rara, muy típica, muy particular, pero que a la hora, digamos, de hacer los cálculos es más fácil de trabajar si ya la conocemos. Y en realidad lo que pasa, bueno, es eso, que 2 azufres tienen estado de oxidación 0 y los otros 2 tienen estado de oxidación 5. Al fin y al cabo, digamos, por más que parto de 4 azufres de estado de oxidación +2, los electrones que se ponen en juego son 2. Los otros se mueven internamente en la molécula de tetrationato. Claro. Bueno, más adelante lo van a ver todo, la estructura de Lewis, cómo calcular el estado de oxidación, todo, por ahora no se preocupen y van a tener que saber la reacción esta. Bueno, si tienen alguna duda, si no, terminamos, no sé. Nos pueden preguntar por el grupo también lo que quieren.